asientos, por favor. Hermanos, el libro de los Proverbios es un libro de la Biblia que goza de mucha popularidad entre creyentes y no creyentes. Y la razón de eso, de esa aceptación que tiene el libro de los Proverbios, es porque se encuentra contenido en el libro la sabiduría popular de Israel. Esa sabiduría, hermanos, que se encuentra en este libro, podríamos decir que es la colección de la experiencia de las personas maduras o sabias que con el devenir de la vida Dios les ha permitido que vayan creciendo en esa experiencia que al final se traduce en sabiduría. Los proverbios, hermanos y hermanas, son precisamente eso, una colección de palabras sabias recargadas de sabiduría. Y cuando nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones en la vida, necesitamos indiscutiblemente tener sabiduría, que no es lo mismo que la inteligencia. Una persona puede ser muy inteligente y ser poco sabia al mismo tiempo. Ser inteligente o tener inteligencia es la capacidad que tiene un ser humano de adquirir conocimiento, de adquirir, por ejemplo, algunos contenidos, como por ejemplo que 2 más 2 es 4. Eso es parte de las matemáticas y es conocimiento que se aprende. O el aprender un idioma, o el aprender, hermanos, algún tipo de conocimiento científico, académico, de literatura, de filosofía. Se requiere alguna destreza intelectual para adquirir dichos conocimientos. Y para eso, hermanos, están ahí los centros de formación, las universidades, las escuelas, las academias. Todos estos centros de formación que facilitan que las personas puedan pagar dicho conocimiento. Pero la sabiduría, cuya característica, hermanos y hermanas, fundamental, es la capacidad que tiene una persona de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, y hacer lo bueno, hacer lo verdadero. Eso no es algo que se pueda adquirir en una universidad, en una escuela, sino que es importante someter cualquier experiencia de la vida bajo el filtro de la sabiduría. Y como en alguna ocasión yo lo mencionaba en este mismo púlpito, yo les decía a los hermanos que si hay una petición en la que Dios se complace en responder, que yo más le diría que Dios se la va a dar casi que de inmediato esa respuesta, es cuando le pedimos nosotros a Él por sabiduría. Y eso no es un invento mío o una ocurrencia, sino que el escritor de Santiago, por ejemplo, él dice que si alguno es consciente que es falto de sabiduría, que le pida a Dios y que Él generosamente dará a aquel que se acerca para pedir eso específicamente, sabiduría. Todos, hermanos y hermanas, necesitamos sabiduría para poder tomar decisiones, para saber cómo actuar, para saber cómo educar a nuestros hijos, para saber cómo llevar la relación matrimonial. Todos necesitamos una dosis de sabiduría. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Pero como la sabiduría no se adquiere ni en la universidad ni se adquiere en la escuela, porque la sabiduría está recargada de experiencia, entonces ¿cómo un muchacho, por ejemplo, de 18 años va a adquirir sabiduría si no tiene la experiencia? Eso es tanto, hermanos y hermanas, como por ejemplo cuando a una persona que anda buscando empleo y dentro de las ofertas de empleo que se hacen, antes se hacían en el periódico, se decía cosas como:
se necesita una persona con tales conocimientos que no sobrepase los 25 años de edad y que tenga 15 años de experiencia, cosas como esas, ¿verdad? O sea, una cosa extraña, ¿no? Por un lado se está demandando juventud y por otro lado se está demandando experiencia. Pero ¿cómo una persona va a adquirir experiencia a tan corta edad? Ahí, hermanos y hermanas, es donde es importante que nosotros le permitamos a la fuente de toda sabiduría que nos dé de ese don preciado. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que el principio, el origen de la sabiduría, ¿qué es, hermanos y hermanas? Es el temor al Señor. Y ese temor al Señor implica un deseo de querer conocer su voluntad, de saber cómo actuar. Dicho de otra forma, cuando nos encontramos frente a situaciones en donde tenemos que tomar una postura, es ir en oración a Dios y decirle: Señor, y si tú estuvieras en mi lugar, ¿cómo actuarías? Y si tú tendrías que tomar esta decisión en mi familia, ¿qué harías? Y si tú tuvieras, Señor, que resolver este problema o este conflicto que tengo acá en la iglesia, ¿cómo actuarías? Cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos ponemos en esa posición, es cuando finalmente podemos acceder a la sabiduría de Dios, porque le estamos permitiendo que Él pueda orientar nuestros pasos, que Él pueda encaminar nuestras decisiones. Entonces yo sé que todos los que estamos acá indiscutiblemente no nos queremos equivocar en la vida. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? Yo no me quiero equivocar, porque si uno se equivoca con una máquina y echa a perder parte del funcionamiento de esa máquina, pues fácilmente uno compra el repuesto y sustituye aquella parte de la máquina que tuvo una avería o se puso defectuoso. Pero si yo me equivoco en la vida, si yo tomo una mala decisión en la vida, ¿quién me va a devolver los años que viví en el error? ¿Quién me va a devolver, hermanos y hermanas, la familia que pude haber sacrificado por una mala decisión? Por eso es que en la vida, hermanos y hermanas, la vida es solamente una y necesitamos sabiduría para poder vivir íntegramente. ¿Cuántos estamos conscientes de esto? Entonces, en la vida nosotros nos vamos a encontrar con estas situaciones, y por eso es que es importante que nosotros vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, ¿tú qué harías frente a esta situación que yo estoy viviendo? Acá, hermanos y hermanas, el pasaje que hemos leído nos está colocando frente a una situación real que se da entre seres humanos y una realidad que tenemos que vivir y con la que tenemos que lidiar todos, y es la realidad del pecado. Todos los que hemos venido a este mundo hemos nacido en una condición caída, en una condición de pecado. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Eso es lo que dice la palabra. Y no solamente tenemos una condición caída de pecado, sino que también nos relacionamos con pecadores que son semejantes a nosotros. Entonces, ¿qué hago cuando estoy en una situación de pecado? ¿O qué hago si me doy cuenta que una persona que estimo está en una condición de pecado? Todos sabemos, hermanos y hermanas, que para solucionar o superar el problema del pecado, lo que se necesita es reconciliar las cosas con Dios, es tener el perdón de Dios. Para el problema del pecado, el perdón de Dios es la solución. Pero la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo una persona
que está en pecado, o cómo una persona de la que nosotros sabemos que está en pecado, cómo una persona puede superar su problema de pecado. Vamos a partir de una realidad. La iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia está compuesta por seres humanos. ¿Y eso qué significa? Que en el devenir de la iglesia se van a dar situaciones de pecado, situaciones donde nosotros, hermanos y hermanas, incluso por nuestro descuido, podemos caer en pecado, o podemos ver cómo otras personas también caen en pecado. Y frente a esa realidad, como no hay iglesias perfectas, entonces ¿cómo tenemos que enfrentar esa situación? Es preguntarle a Dios: Señor, yo estoy consciente que estoy en una iglesia donde existen condiciones de pecado, ¿y tú cómo actuarías? O lo puede plantear de manera personal: Señor, tú sabes que yo estoy en una situación de pecado, ¿y cómo puedo yo superar esta situación? Y cuando nosotros nos ponemos en esa posición de: Señor, ¿tú qué harías en mi lugar?, es cuando finalmente esa sabiduría se comienza a extender a aquel que tiene la humildad y la sencillez de aprender de un Dios sabio. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esa realidad? Porque es una realidad que vamos a ver. Ya le dije, mientras el Señor no venga por su iglesia y mientras no seamos glorificados, con algo que vamos a lidiar, hermanos, acá dentro de la iglesia, es con situaciones tristes y lamentables de pecado. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros frente a esa situación? Ya le dije, iglesias perfectas no hay, no existen. Y si usted se da cuenta de una iglesia perfecta, por favor no vaya a llegar, porque usted la va a arruinar. Si eso es cierto, si se da cuenta de una iglesia perfecta, no llegue, la arruina usted, la arruinamos. Pero como no existe esa iglesia, sino que, como dice el escritor a los hebreos, que con una sola ofrenda el Señor está perfeccionando a los que Él santificó, esa será la realidad nuestra, que vamos en una ruta de progreso. Entonces ve, hermanos y hermanas, como en el versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Note que ahí hay dos elementos que ya Dios nos está diciendo. ¿Cómo logramos corregir la conducta de pecado de una persona? O planteémoslo de manera personal: ¿cómo puedo yo corregir mis malos hábitos pecaminosos que me alejan de Dios? Y ahí hay dos elementos, hermanos, que son importantes, y uno no se puede poner por encima del otro, sino que por el contrario son como características gemelas que van caminando juntas. Y acá dice lo primero: número uno, el pecado se va a corregir con misericordia. Cuando hablamos de la misericordia, pues obviamente que estamos hablando de esa virtud o de esa característica que Dios tiene. La misericordia tiene un fundamento, y es el amor de Dios. Porque esa misericordia es que aunque hemos hecho algo y deberíamos de pagar por eso que hicimos, el Señor decide no pagarnos como hemos actuado, sino que decide pagarnos con su misericordia, con su bondad. Y eso a nosotros, hermanos y hermanas, ya nos deja una lección importante. Porque cuando una persona ha pecado, usted sabrá que hay personas que se dedican a señalar, se dedican a juzgar, se dedican a emitir juicios severos, críticos.
como se dice popularmente, se hace leña del árbol caído. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que precisamente, hermanos y hermanas, cuando una persona cae, ¿cuál es la característica que mejor define a los cristianos frente a la caída de un hermano o una hermana? Muchas veces, hermanos y hermanas, la característica no es la de ir a curar, la de ir a levantar, la de ir a restaurar. No es la de sanar las heridas que deja el pecado, sino que muchas veces, hermanos y hermanas, y lamentablemente pareciera ser que los mismos hermanos, las mismas hermanas caen como aves de rapiña, listas para devorar a su hermano. Pero así no se corrige el pecado. Lo que el Señor está diciendo es que lo primero que se necesita para ayudar a una persona que está en una situación herida del pecado es acercarnos con misericordia. ¿Qué pasaría si de repente usted un sábado por la mañana se levanta, hermanos, a limpiar el techo de su casa, a limpiar los canales porque están llenos de hojas de los árboles que están alrededor de su casa, y resulta ser que usted tiene un accidente y se cae del techo y cae al suelo y se fractura? Imagínese si de inmediato llegara una persona y le dijera: ¿y qué le pasó, hermano? Hasta la pregunta es obvia, ¿verdad? O es un poco ingenua. ¿Y le duele? ¿Y por qué se cayó? Imagínese que le comiencen a preguntar: es que ya ve, hermano, usted no tuvo cuidado, y mire, dañó el techo, mire todo el daño que le hizo al techo de su casa, y a todo eso usted tirado en el suelo, fracturado. ¿Sería esa la forma de ayudar a una persona que acaba de tener un accidente, hermano? Obviamente que no. ¿Qué pasaría si a usted le pasara eso? O si a algún familiar le sucediera eso. Lo primero que usted haría sería inmediatamente llamar a la ambulancia, llamar a los médicos, a los paramédicos, para trasladarlo al hospital y que ahí comiencen a darle un tratamiento, comiencen a curar las heridas, a sanar las fracturas. Es lo que se conoce como primeros auxilios. Eso es lo que se haría. Luego, hermanos y hermanas, vendrían quizás las preguntas. Posterior sería preguntarle: hermano, ¿y qué fue lo que le pasó? ¿Cómo se cayó? Pero la información viene después. Lo primero es ayudar a la persona, salvarle la vida. Y muchas veces, hermanos y hermanas, cuando son los creyentes los que caen, lo que suele ocurrir es que comienzan a haber una serie de cuestionamientos que no buscan ayudar a una persona, sino curiosear morbosamente en la situación de fracaso de nuestro hermano. Y eso, hermanos y hermanas, no es el camino para corregir el pecado, como dice acá esta traducción de la Biblia. Entonces lo que se necesita es tratar con misericordia, poniéndonos en el lugar de la persona que ha caído. Porque déjeme decirle algo: hoy fracasó él, hoy fracasó ella, pero fracasaron y sucumbieron al pecado porque son tan seres humanos como usted que los está viendo. Mientras, hermanos y hermanas, el Señor no venga por nosotros, mientras el Señor no venga por su iglesia y no seamos glorificados, aceptemos una verdad: todos, sin excepción, podemos fallarle al Señor. Felicito a los 3 que dijeron amén. Los demás son ángeles, ya se glorificaron. Le voy a decir nuevamente: todos, sin excepción, podemos fracasar, podemos fallarle al Señor. Y le voy a decir algo: y aquel que piensa
que se sienten muy fuertes, que no, yo ya tengo tantos años de estar en el evangelio, que yo a mi edad qué tentaciones voy a tener. Todos sin excepción podemos fallarle al Señor. Todos, hermanos y hermanas. Y lo primero que tenemos que entender es que frente a esa situación, yo debo de conocer mi naturaleza, mi condición. Entonces, hágase la pregunta: si yo pecara, si yo fracasara, ¿cómo me gustaría que me traten a mí los hermanos de la iglesia? Hágase la pregunta: si yo peco, ¿cómo me gustaría que los hermanos me trataran a mí? Que ya ni me saludaran. Hay personas que cuando ven a hermanos que se han retirado de la iglesia, ni siquiera el Dios les bendiga les dicen, sino que buenas doña María. ¿Y desde cuándo ella dejó de ser su hermana? Buenas don Mengano. Nosotros, hermanos y hermanas, no estamos para juzgar a nadie. Hay un juez que juzga todas las cosas, y ese no es usted, es el que está sentado en el trono. Entonces el Señor nos puede decir: ¿por qué juzgas a tu hermano? Hoy tú te sientes fuerte, que no vas a fracasar, que no vas a pecar. Pero tarde o temprano, hermanos, nosotros vamos a fracasar. Y la pregunta será: ¿cómo nos va a gustar que nos traten? ¿Nos va a agradar que nos den la espalda? ¿Nos va a agradar que se emitan comentarios duros acerca de nosotros? Porque déjeme decirle algo: con la misma vara que medimos a las demás personas, es la misma vara con la que Dios nos va a medir a nosotros. Con la misma vara con la que juzgamos los fracasos de nuestros hermanos, esa misma vara será la que Dios utilizará para nosotros. Y con esto yo no le estoy diciendo que nos hagamos del ojo pacho, como decimos los salvadoreños, frente a las faltas de las personas. No estoy diciendo que toleremos el pecado. Lo que estoy diciendo es que nuestro hermano, nuestra hermana está herido, herida por el pecado. Pero como muchas veces se ha dicho, a veces la iglesia es el único ejército que termina de darle el tiro de gracia a su soldado herido. En cualquier ejército del mundo, la norma militar es: heridos y muertos regresan a casa después del combate. Por eso es que los soldados, hermanos, cuando se dan cuenta que su compañero ha sido herido, no lo dejan tirado ahí. Tratan la manera de llevárselo, de regresarlo con vida. Y si muere, pues, pero que muere en el camino. Pero la iglesia, hermanos, pareciera ser que cuando ve a un hermano que fracasa, rápido estamos para sacar el rifle y darle el tiro de gracia. Y todavía quizás el hermano está tratando la manera de salir adelante, pero nosotros le ponemos una carga pesada. Entonces tenemos que acercarnos con misericordia. Hágase la pregunta: cuando usted peca, porque ¿cuántos pecamos acá, hermanos? Ve al ángel que no dijo amén. ¿Cuántos pecamos acá? ¿Y cómo Dios nos trata? Con misericordia. Con misericordia. Nosotros, hermanos, mereceríamos que Dios nos mandara un rayo y nos aniquilara frente a nuestros pecados personales. Pero el Señor no lo hace, porque es grande y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera debemos de acercarnos nosotros al herido. Si ya se dio cuenta que hay un hermano que ya no viene a la iglesia, no lo juzgue, hermano, más bien motívelo para que regrese. Recuerdo en una ocasión a un hermano que ya tenía años de no venir a la congregación,
Y una de esas hermanas muy espirituales, entre comillas, la bienvenida que le dio fue: hermano fulano, ya regresó de Egipto, ¿verdad? Esa fue la bienvenida que le dio. En vez de decirle: hermano, me alegra de volverlo a ver, qué bien que está otra vez con nosotros, nos hacía mucha falta. Pero la primera frase fue de recriminación. Imagínense si el Señor nos tratara a nosotros de esa misma manera. Porque como lo que le estamos diciendo al Señor es: Señor, y tú en mi lugar, ¿qué harías? Entonces el Señor nos dice: frente a tu hermano que peca, trátalo con misericordia. Y el segundo elemento que aparece acá: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Si se quiere superar una falta, si se quiere superar un mal hábito pecaminoso, nosotros tenemos que ser sinceros, ser honestos delante de Dios y delante de las personas a las que les hemos fallado. El problema es que la restauración completa no viene cuando se dicen las cosas a medias, cuando la verdad se esconde, cuando uno va, como dicen popularmente, a cucharadas sacándole la verdad a las personas. Y eso no puede ser, mis estimados. Se necesita decir la verdad. Por eso es que es necesaria la confesión. Confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Entonces, si nosotros queremos superar una situación de pecado, necesitamos ser sinceros. Se necesita, hermanos y hermanas, balancear esa verdad, de decir: me equivoqué, fallé, pequé, no hice bien, no actué bien. Ir delante de Dios, ir delante de las personas a las que hemos lastimado y reconocer nuestra falta. Allá, hermanos, a finales de la década de los 80, era bastante conocida la popularidad que tenían algunos evangelistas estadounidenses como Jim Bakker, Jimmy Swaggart, evangelistas muy conocidos. Pero los que han escuchado un poco acerca de estos hombres, y especialmente de el evangelista Jimmy Swaggart, que fue un referente dentro de las asambleas de Dios, ustedes recordarán aquel domingo cuando frente a millones, frente a las cámaras de televisión y frente a su congregación, el evangelista Jimmy Swaggart tuvo que reconocer su falta. Y él tuvo que aceptar que había pecado, que había fracasado, que había ofendido a Dios. Obviamente, hermanos y hermanas, la prensa estadounidense y la prensa internacional se amotinó frente a la figura de Jimmy Swaggart para hacer de él pedazos, su imagen, y con voracidad comenzaron a emitir críticas. Eso no nos sorprende a nosotros. Eso no nos sorprende a nosotros porque ya sabemos que el mundo es así. Le voy a decir algo. Si un pastor anda haciendo bien las cosas, le aseguro que no va a tener ni una fotografía, ni siquiera un reconocimiento. Y eso, hermanos y hermanas, es así. Pero si se escucha un rumor de que un ministro ha fracasado o ha desobedecido, hermano, eso inunda las redes sociales. Pues eso fue lo que le pasó al pastor Jimmy Swaggart. Y en esa condición estaba cuando la prensa estadounidense se acercó a otro evangelista muy conocido. Era Billy Graham. Y le preguntaron al evangelista Billy Graham: hermano Graham, ¿y usted qué piensa de la caída de Jimmy Swaggart? ¿Ha reconocido que ha manchado la causa del evangelio y ha sido comprobado? Hermano Graham, ¿qué piensa usted?
Obviamente que la pregunta que estaba haciendo la prensa era para que el pastor Graham se sumara a la crítica mordaz que ya caía encima de Swaggart. Pero lo que sorprendió fue que Billy Graham lo que dijo es: el hermano Swaggart está lo suficientemente herido por el pecado para que yo vaya a emitir una crítica mordaz hacia un siervo de Dios. Eso enfrió las cosas, porque la prensa pensaba que el pastor Graham, el hermano Graham, iba a emitir algún comentario destructivo de su colega Jimmy Swaggart. No lo hizo. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que actuar de la misma manera. ¿Recuerdan ustedes cuando Noé, dice la Biblia, que había cultivado unas vides, y cuando llegó el momento de recoger de sus vides, dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Noé se terminó emborrachando? ¿Han leído ustedes ese pasaje de la Biblia? Y dice la Biblia que borracho se quedó desnudo en su tienda, y en eso entró su hijo Cam, y cuando vio a su padre borracho tirado al centro de la tienda, él se puso a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Mi papá borracho y desnudo está tirado ahí, todo un bolo profesional. ¡Ja, ja, ja, ja! Inmediatamente, usted sabe lo que hizo Cam. Mandó a llamar a sus hermanos para que se unieran a ese circo de burla hacia sus padres, hacia su padre. Pero los dos hijos restantes de Noé lo que hicieron fue tener un respeto, y cuando se dieron cuenta de esa situación, no se unieron a la burla de su hermano, sino que dice la Biblia que caminando hacia atrás trataron de cubrir la desnudez de su padre, honrando a su padre. De la misma manera nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos damos cuenta de una situación vergonzosa y las personas en su deseo de arrepentirse confiesan su pecado, no hagamos mofa de ellos, porque hoy son ellos, mañana puede ser tú. ¿Y cómo vas a querer que te traten a ti? ¿Que te traten con desprecio o que te traten con misericordia y verdad? Esto nos tiene que hacer sensibles a nosotros, porque dice la Biblia: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero hay un elemento más, fíjese, y vea lo que dice la parte final del versículo 6. Y por eso esta es sabiduría. ¿Qué necesito yo para enfrentar mi pecado? ¿Qué necesito yo para ayudar al pecado de mi hermano? Dice el versículo 6: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Oiga eso. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que va a corregir la conducta de un hermano o de una hermana? Que usted le ponga cámaras de vigilancia y que los vigilen en cada movimiento que hacen. Que usted busque a las hermanas más chambrosas para que estén pendientes de lo que él hace. A veces en la iglesia tenemos un sistema de inteligencia por algunas hermanas que ven todo, hermano. No sé cómo hacen con su tiempo. Pero hay gente que podría decir, con eso se va a corregir una persona. No. Una persona no se va a corregir porque usted le ponga personas a la par que lo anden vigilando, que lo anden cuidando. Una persona no se va a corregir porque usted le ponga cámaras de seguridad que sigan cada uno de sus pasos, con quién habla, con quién se comunica. Usted sabe que aquí a nadie andamos siguiendo. Aquí a nadie, hermanos y hermanas, andamos persiguiendo, a nadie. Pero ¿qué es lo que nos lleva a honrar a Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a amar a Dios? Lo que dice acá el versículo 6. ¿Qué es, hermanos? El temor al Señor. El temor de entender que no es al hombre al que le voy a dar cuentas, sino al Señor que ve todas las cosas.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle a las personas? Que teman al Señor, que teman al Señor. Como dice la palabra, temed a Dios y dadle honra. Eso es lo que hay que hacer. Y con eso se corrige el pecado. Entonces el Señor dice: ¿quieres corregir tú tu pecado? Dos cosas: necesitas de mi misericordia, y esa ya te la ofrecí cuando envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Para corregir tu pecado, tú necesitas de mi misericordia, y esa ya te la di. Pero lo segundo que necesitas para vencer tu pecado es que seas honesto, es que digas la verdad, no que justifiques tu pecado mintiendo. Cuando Adán fracasó, el Señor descendió y le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no supiera dónde se localizaba Adán. Lo que Dios quería era que Adán, de manera sincera, se acercara desnudo frente a Dios y le dijera: Señor, yo pequé, desobedecí. Pero ¿qué hizo Adán? Comenzó a echarle la culpa a la mujer. Señor, la mujer que tú me diste, si yo bien estaba soltero aquí en Edén, pero desde que me pusiste a esta bruja, por eso yo fracasé. Y la mujer, hermanos, le dijo: mira, la serpiente que tú creaste, ¿verdad? Esa fue la que me indujo. Por poquito, hermanos, le echaban la culpa a Dios. ¿Y cuánta gente no hay que cuando se le confronta frente a su pecado y le dice uno: oiga, usted está mal, usted está echando a perder su familia, está arruinando su matrimonio, está llevando a la quiebra su economía? ¿Qué es lo que la gente dice? Es que si usted supiera la que estoy viviendo en mi casa. Sí, es verdad, yo le fallé a mi mujer, pero lo reto a que viva un día con ella y se va a dar cuenta por qué le fallé yo. Usted puede dar muchas justificaciones frente a su pecado. Usted puede justificar su pecado, pero eso no le va a ayudar a superar su situación. Entonces, por eso es que es importante que nosotros vengamos a Dios con la verdad, que vengamos al Señor con la verdad a pedir perdón. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas? La diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas es que yo, hermanos y hermanas, si por error ahí en la iglesia, en los pasillos, lo paso golpeando porque no lo vi, me voy a disculpar con usted: hermano, perdone, no lo vi, discúlpeme. Una disculpa tiene una explicación ante mi error, y yo puedo disculparme: hermano, perdone, no lo vi, no lo había visto, lo golpeé, discúlpeme. Hay una explicación. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre disculpa y perdón? Que frente a la solicitud de perdón, la maldad o el error que yo cometí no tiene explicación. Yo pequé, yo fallé. ¿Y hay alguna explicación a tu pecado? No, no la hay. No la hay. No hay justificación que valga. No hay excusa que valga. Y cuando nos humillamos de esa manera con la verdad frente a Dios, el Señor nos ayuda a corregir nuestro pecado. Pero entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? Misericordia y verdad. Cuando un hermano viene, hermanos, a la iglesia por una situación de pecado, especialmente uno que está en el ministerio, son de las cosas más tristes y, le digo, hermano, más incómodas que a uno le toca hacer. Cuando uno tiene que llamar a una persona y decirle: hermano, hemos escuchado que usted anda en esta y esta y esta conducta,
Y cuando me ha tocado a mí hacer eso, yo siempre les digo, díganme la verdad, yo no lo voy a juzgar, no voy a cambiar mi concepto de usted, solo le pido que me sea sincero o que me sea sincera. Y ahí, hermanos, las personas comienzan a bajar la defensa que tienen y comienzan a decir, sí, hermano, es verdad. Yo hice esto y esto. Y lo que le han dicho es cierto. Entonces, ante esa confesión de verdad y ante un trato misericordioso, la persona se puede restaurar. Pero cuando dice la verdad, cuando se aferra a la misericordia de Dios. Pero también, hermanos, he tenido casos, y son varios, donde a una persona le hemos tenido que decir, hermano, hermana, esta es su situación. Usted anda en esto y esto. Aquí están las evidencias, aquí están los testigos. Y han habido personas que han reaccionado de manera negativa y han dicho, no, que esas son mentiras, que a mí me tienen envidia, que esa fulana, lo que pasa es que no sabe qué hacer con su vida, por eso que anda de metida, hablando lo que no debería. Y una persona que se cierra, se puede ir de la iglesia, se va de la iglesia y puede cambiarse de iglesia. Ya nos ha pasado. Pero ¿quién cree que se lleva el daño? La persona. ¿Por qué? Porque su corazón se comienza a endurecer. La verdad ablanda nuestro corazón. La verdad nos ablanda y nos prepara para recibir el perdón de Dios. Pero si no tenemos estos dos elementos, misericordia y verdad, ya tenemos seguro una, que es la misericordia de Dios. ¿No acaso dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana? Y yo le quiero preguntar, ¿amaneció este día, hermano? ¿Salió el sol? ¿Cómo que no, verdad? Pues ese calorcito que tenemos es una señal que Dios nuevamente cumplió su palabra al darnos de su favor y su misericordia este día. Entonces Dios te ofrece misericordia. Ahora, ¿qué te toca a ti? Decir la verdad. ¿Y qué va a pasar si dices la verdad? Que Dios es fiel y justo para perdonarte. Eso es lo que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero nadie va a tener perdón de Dios si no confiesa su pecado, si no reconoce su maldad. Es que mire, hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que nos endurezcamos y digamos, no, si mire que eso no es cierto. Recuerdo en una ocasión a una persona que se le confrontó por su falta. Y cuando se le confrontó, lo que él dijo fue eso, que a él le tenían envidia, que a él no lo querían y que por eso le estaban inventando todo eso. El problema va siendo cuando con la persona que se le acusaba quedó embarazada de él. ¿Y ahí cómo hacía? Y a él, hermano, ya no volvió a restaurarse. ¿Por qué? Porque él se mantenía. Vea lo que él decía, y es algo que sostiene quizás hasta el día de hoy. Él lo que dice es que ella se me andaba metiendo, es que ella se me ofrecía, es que ella me escribía, y es que mi esposa me descuidó, es que mi esposa no se arreglaba para mí. Total que todos tenían la culpa menos él. Y así como una persona va a superar su maldad, no podrá. Necesitamos confesar. Y fíjese, vea lo que la Biblia dice. Es tan rica la palabra, porque cuando aceptamos la misericordia de Dios y decimos la verdad, ¿sabe qué genera eso en nosotros? Temor de Dios. Eso genera en nosotros que le temamos, que tratemos a Dios respetuosamente, porque uno acepta la misericordia de Dios y uno es sincero con Dios. Y esa misericordia y esa verdad
produce en nosotros una sensibilidad a Dios, que uno dice: Señor, yo no te quiero fallar. Por eso examina mi corazón. Si hay cosas ocultas, perdóname, límpiame. Le voy a decir algo: todos acá, en algún momento de nuestra vida cristiana, vamos a pecar. Aquellos que piensan que no, son los primeros en lista de Satanás. Todos en algún momento podemos fracasar si nos descuidamos, y eso no es una licencia para pecar. Lo que le estoy diciendo es que lo que le va a ayudar a usted a superar cualquier situación de pecado es eso: que acepte la misericordia de Dios y diga la verdad. Y hoy, esta tarde, Dios a muchos les está diciendo: te he traído a este servicio para que aceptes mi misericordia, pero también para que me digas toda la verdad que yo ya sé. Y cuando tú confieses tu pecado, vendrá sobre ti mi perdón restaurador, que te levantará nuevamente. Ese es el Dios bondadoso que está acá en medio nuestro, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, la palabra de Dios nos dice dos cosas importantes: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso se necesita. Quiero decirle que la misericordia de Dios está acá esta tarde para perdonar a cualquiera que quiera reconciliarse con el Señor. Si usted quiere pedirle perdón al Señor, póngase en pie o levante su mano. Queremos orar por usted. Venga, queremos orar por usted. Usted quiere recibir a Cristo, quiere reconciliarse, póngase en pie o levante su mano. Quiero orar por usted. Venga, oremos al Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse, que quiera recibir la misericordia de Dios esta tarde? Póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que gustosamente va a orar por usted. ¿Habrá alguien? La Biblia dice: con misericordia y verdad. Necesitamos ser misericordiosos, pero para poder ser misericordiosos necesitamos recibir de la misericordia de Dios. Así que si usted quiere recibir a Cristo, venga, pase, quiero orar por usted. Si usted quiere reconciliarse, pase, levántese, póngase en pie. Y ahí habrá un hermano, una hermana que gustosamente le va a conducir hacia este púlpito. Y no se trata de confesar el pecado a un hombre, sino a Dios, que puede restaurarle. ¿Habrá alguien esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse con el Señor? Venga. Venga, pase. Estimado joven, ¿cómo se va a corregir el pecado? Sencillo: aceptando la misericordia de Dios y hablando con verdad frente a ese Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o quiera reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Tal vez usted se da cuenta que no ha andado bien con el Señor, que no ha caminado bien con Él, pero ahora se quiere poner a cuentas con el Señor. La Biblia dice: venid luego y pongámonos a cuentas. Venid a mí mientras puedo ser encontrado. Este es el momento. Usted sabe que tiene una cuenta pendiente con el Señor. Le animo entonces a que pase. ¿Habrá alguien?
¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Reciba el perdón de Dios, aceptando su misericordia, y reconozca con verdad lo que no está bien. Si no hay alguien, hermanos, en nuestra carrera cristiana, lamentablemente, por nuestras debilidades, en algún momento vamos a fracasar. Cuando eso ocurra, no se olvide de lo que acabamos de escuchar de parte del Señor. Aceptemos su misericordia, seamos humildes en decir la verdad, y el temor de Dios va a comenzar a surgir en nuestro corazón. Así de sencillo, así de sencillo. Aceptando su misericordia y diciendo la verdad, viniendo a Él y poniéndonos a cuentas, el Señor nos va a levantar. Pero también vamos a ser testigos de cómo soldados caen heridos en batalla. Hermanos, hermanas que están ahí, igualmente con misericordia y verdad los vamos a restaurar. Procuremos extender ese brazo de misericordia a nuestros hermanos cuando pecan, y conduzcámoslos nuevamente hacia la verdad. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye a caminar con verdad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar el pecado que nos asedia. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos al pecado. Pero te pedimos también que nos ayudes a caminar en la verdad frente a tu luz. Señor, disipa de nosotros toda tiniebla, toda conducta pecaminosa que no te honre, apártala de nosotros. Líbranos de fallarte. Pero si eso ocurre, Señor, mantén sensible nuestra vida para que te temamos al decir la verdad y aceptar tu misericordia. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un